Chueca. ¿Es mi micrófono? ¿Sí? Son 500 en Punta Chueca, no, 700 en Punta Chueca y 500 en Desemboque. Entonces, si nosotros visualizamos la isla Tiburón, que es la isla más grande de todo México, ellos son dueños de la isla Tiburón y del territorio de enfrente, ¿no? Lo que llamamos territorio. A finales del siglo del 1800, ellos vivían antiguamente en la isla Tiburón y ellos son exterminados. Entonces, pagaban 50 pesos la cabeza de cada comcac o seri. Entonces, ellos tienen que brincar de la isla Tiburón, en donde tenían todo lo que necesitaban. Se quedan sin agua, como ahorita no hay agua, ¿verdad? Y ya lleva semanas sin agua, ¿y qué hacemos sin agua? Entonces, pues esa es una pregunta muy fuerte. No tienen tanto los derechos básicos como tener servicio de agua, como tener un pequeño hospital en su comunidad. Entonces, desde mi perspectiva, este es mi más humilde punto de vista, están en situación de exterminio, porque la isla Tiburón tiene una riqueza impresionante. Venado bura, que es una especie pues muy endémica de ahí, de Sonora. También está el venado cola blanca, están las liebres grandes,
Tuquitón, del pueblo Conca. Pues bienvenidas nuevamente, bienvenidos. Lo que ustedes han escuchado es un canto a cargo de Sara y a cargo de Brenda, que parte también de lo que se ha pensado dentro de las literaturas en lenguas originarias, es que se ha pensado mucho desde el canon. Aunque esté escrita en una lengua originaria, como en estas medidas de versos, incluso hablamos de versos, hablamos de que tiene que quizá tener una de sistemas lingüísticos que pertenecen a su vez a diferentes pueblos originarios, y estos sistemas son tan complejos como cualquier otro idioma en el mundo, y muchos de ellos, podríamos decir que casi el 80%, radican propiamente en la oralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que justo la riqueza de todo ese mundo simbólico radica en la palabra y la palabra que se transmite. En algún momento decían, bueno, quizá las literaturas en lenguas originarias tienen muy poco tiempo de escritura. Yo decía, no lo sé, habría que pensar nuevamente ¿qué entendemos por escritura, ¿no? Desde el mundo occidental hemos pensado que escribir es usar alfabeto latino y escribir en una hoja de papel, pero desde muchos pueblos originarios sabemos que la escritura inicia también, por ejemplo, con nuestros propios textiles, inicia con lo que inscribimos en las bocas de otras personas. Entonces, también nos interesaba mucho que Sara estuviera en este ciclo de conversaciones porque queríamos traer a la mesa del diálogo que la poesía en los pueblos originarios va más allá de lo que hemos pensado que es poesía en el mundo occidental. Bien, pues bienvenida, querida Sara. Sara es activista, es pescadora, es ecologista, es actriz, hace fotografía, bueno, hace muchísimas cosas dentro de su pueblo y fuera de su pueblo, también como un acto de poder hacer más visible después de esas fronteras, hacer visible que hay un pueblo que está resistiendo no solo por seguir defendiendo su idioma, su territorio, su mar, sino también por seguir defendiendo quiénes son ellos y ellas en este mundo. Entonces, bueno, a mí me gustaría hacer unas pequeñas preguntas para Sara. La primera, Sara, cuéntanos cómo es un día en la vida de Sara. O sea, ¿qué sucede? Me imagino que depende mucho de en dónde amaneces ese día. Pues en mi vida, cuando estoy en el territorio, me despierto buscando a mi madre porque mi mamá se para allá. Y a partir de ahí, pues me encuentro con mis sobrinos, platicamos, jugamos, siempre están ahí correteando a uno, pidiendo frutas, desde que visitamos allá seguido, ¿no? En el pueblo, porque vamos y venimos por esta cuestión de, pues justamente, ¿no? Buscando estos espacios, refugio, muchos que podemos difundir, pues ayuda mucho al territorio a que sea visible, que justo lo que decía Brenda, ¿no? Y que la resistencia ahí pues siempre está en esa conexión. ¿Mande? Ah, ok. Y bueno, entonces, en mi día ahí en el territorio, pues siempre estoy buscando la manera de, pues, conectar con la gente en sí, ¿no? Pero tarda mucho en esa cuestión de que la gente, pues, bueno, en sí, sin máscara, sin mentirles, pues allá ocurre mucha tristeza para mí cuando estoy allá, ¿no? Porque desde chiquita he visto que siempre hemos batallado con el tema del agua, allá tenemos acceso al hospitalito, pero realmente no hay un médico, no hay medicamento, y siempre hay tema con el tema de los perros y gatos, las mascotas del territorio,
extraen muchos animalitos que tienen, que se llaman garrapatas y huinas, que tienen un buen, ahorita también hay mucho, y pues uno está muy inseguro, ¿no? Aparte la comunidad en sí es insegura por temas de violencia, etcétera. Entra este tema de también el peligro de si agarras una mascota te puede pues matar, ¿no? Porque realmente ya ha pasado el año antepasado o pasado, perdimos una sobrina por ese tema, y para mí pues es mucha tristeza, ¿no? Que la gente a veces no sabe la dimensión de ese peligro. Entonces, al levantarme siempre estoy así como muy nerviosa, ¿no? Estar en el territorio, realmente es mi territorio, pero no me causa como esa, en sí alegría, sí, pero realmente como que necesitamos hacer más cosas ahí, ¿no? Quizá de conciencia, o no sé, algunas actividades que siempre estoy tratando de implementar allá y buscando la manera que la juventud y las infancias pueden activarse y conocer acerca de su propia cultura, otras culturas de afuera, porque pues no estamos exentos a este mundo tampoco, no somos conectados de la misma manera, diversos, pero sí, todos iguales, ¿no? En ese sentido. Entonces, ese es cuando yo estoy en el territorio, ¿no? Sí me da mucha tristeza que no podemos unirnos a hacer un cambio en general, ¿no? Porque sí hay mucho peligro en el territorio mismo. Y acá en la ciudad pues es diferente, ¿no? Me inyecta alegría, energía, las ganas de hacer algo, que un nuevo día en la ciudad para mí es una oportunidad, pues ¿de cuál? De que puedo alzar la voz por mi gente, estando desde afuera puedo proyectar muchas cosas en el territorio, y que esa difusión que hemos hecho también van mucha gente al territorio a través de nosotras en el proyecto de Sara, activismo artístico, etcétera, ¿no? Y va mucha gente ahí en el territorio, entonces ahí las mujeres que dependen de la artesanía ocurren que ya venden y puedan vender, ¿no? Entonces tengo años que ya no, mi día es así, ¿no? Como que siempre estoy pensando en colectividad, en comunidad, ya no soy solamente yo, ¿no? Que ya lleva como eso 16 años. Y pues eso se me enseñó desde chiquita, ¿no? Desde mis 9 años mi padre me enseñó en ese sentido de apoyar a los demás, escuchar, o sea, todas esas cuestiones. Entonces ya tengo tiempo que no pienso en mí misma de cómo, ay, hoy me levanto y esto es para mí, ¿no? Pero pues creo que debería también de hacer, porque a veces también es cansado poder cargar como toda una comunidad, ¿no? Y en sí, pues estos espacios nos ayudan a difundir, y pues estos son como mis días diferentes, ¿no? Pero la ciudad a mí me fortalece, la comunidad a veces siento que me quiere tumbar, ¿no? Pero en realidad es para que también yo siga perseverando, eso es lo que... Un tema que creo que es muy necesario de tocar. Cuando este ciclo se diseñó, justo gracias a la poeta Sara Uribe y a la cátedra Rosario Castellanos, pensábamos en la importancia de generar un ciclo donde pudiéramos conversar con diferentes personas que son aquellas voces que desde sus territorios están hablando de su mundo y de su idioma. Y algo muy importante era también tener voces de diferentes diversidades y también voces de mujeres, porque algo que es muy cierto, y creo que ahora nos contarás cómo es en el norte, pero al menos en el sur, nacer mujer sí define completamente tu vida, a diferencia de nacer hombre, ¿no? Yo les contaba en alguna ocasión que, y ahora tú nos contarás si hay algún rito de nacimiento. En mi casa, por ejemplo, que es un territorio ñusabi, cuando una persona nace, hasta la fecha nosotros no tenemos hospital ni clínica en la comunidad. Hay una clínica en el municipio que está alejado, pues no está cerca, pero las personas pues acuden a este lugar muy recientemente ya para partos, pero por ejemplo yo que soy de los años 90, todavía se practicaba muchísimo la partería, y a mí me tocó nacer en casa, ¿no? Me tocó nacer en la cocina prácticamente. Había en esos años todavía mucho mayor presencia de ciertos ritos que nos anclaban al mundo y nos hacían reconocernos como ñusabis. Uno de estos rituales tiene que ver con que cuando nace una persona, la partera cortará su ombligo y
dependiendo si es varón o es mujer, el ombligo tendrá un destino. Entonces, si nace mujer la persona, el ombligo se tiene que enrollar y se tiene que enterrar en algún lugar cercano a la casa, de preferencia, si puede ser incluso en la misma cocina, ahí se entierra. Si es varón, el ombligo se estira, o sea, con esto me refiero al cordón umbilical, se estira y se va a colgar o aventar en algún árbol o algo que esté alto, y esto tiene un significado. La mujer tiene que guardarse en casa, ¿no? O sea, tiene que siempre volver al lugar de donde llegó al mundo. Y el varón, no hay problema, se puede ir. De hecho, el que el ombligo se ponga en un lugar alto está muy simbolizado con la cuestión de la lejanía, de la distancia, que no le dé miedo si es que va a partir, que no le dé miedo esa lejanía o esa distancia. Entonces, algo que yo entendí desde muy pequeña es que nacer en un pueblo indígena, en un cuerpo femenino, marcaba por completo el destino que ibas a tener y también el nivel de acción, qué cosas sí podías hacer y qué cosas no podías hacer. O sea, podías ir a estudiar o no podías ir a estudiar. Decides a qué edad casarte o no decides a qué edad casarte. Entonces, en el caso, por ejemplo, del pueblo Comcac, digamos, hay una diferencia entre nacer en un cuerpo femenino o en un cuerpo masculino, cómo es un poco. Y bueno, algo que también me gustaría mucho decir es que creo que la gran mayoría de pueblos originarios hoy día están teniendo mayor representación de escritoras, mujeres, y en algún momento se pensaba, es que ahora están de moda, ¿no? Hablar de escritoras mujeres, y yo decía, no lo sé, venimos de más de 40 años en los que las mujeres no estuvieron presentes ni en antologías, ni en festivales, ni en conversatorios, ni se les publicaban libros, y venimos de unos 10 años a la fecha en los que hay mayor presencia de mujeres y también de personas de las diversidades sexuales, sexogenéricas, que están teniendo, digamos, espacios audibles, pero es muy reciente. Y esto tiene que ver con que por muchos años las personas que podían escribir eran aquellas que, por ejemplo, se dedicaban a la docencia. Y la gran mayoría de personas que se dedicaban a la docencia eran varones, porque eran quienes podían salir a estudiar. Entonces, eso hace que haya un panorama de la escritura en lenguas originarias en el que hay pocas mujeres escribiendo. Ahora mucho más visibles, pero hace unos 40 años prácticamente había, no sé, 10 escritores hombres por una escritora mujer. Entonces, cuéntanos, Sara, ¿cómo es nacer en un cuerpo femenino en el norte, en el pueblo Comcac? Pues, ¿por dónde comienzo? Eso está difícil. Pues, yo tenía 9 años cuando me di cuenta que yo era una persona diferente a mis hermanas, porque mis hermanas, pues, son personas normales, entre comillas, y yo a mis 9 años empecé a presentar como esa, no sé si de conexión o sentirme diferente a ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque sentía atracción de mi mismo género, o sea, las niñas, las mujeres, y yo le contaba a mi padre en ese entonces, ¿no? Oye, es que la niña, la vecina, ¿no? No sé qué, y me dice mi papá, ¿cómo? Me dice, vuelve a repetir. Y ya mi papá como que se queda en el rostro así como desconcertado, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer con ella? Entonces era muy difícil que después de esos tiempos de mi edad, cuando va avanzando, empiezan a llevarme mucho con la psicóloga de la ciudad, ¿no? De Hermosillo, en la capital de Sonora. Y ahí me di cuenta que la psicóloga estaba haciendo como una táctica, un plan, ¿no? Donde yo tengo que verme siempre dibujándome súper femenina, ¿no? Cabello largo, justamente lo que yo siempre dibujé, siempre fui hasta entonces, ¿no? No era parte del plan un cambio físico ni nada, solamente en mi sentir era diferente. Entonces yo le comentaba eso a mi papá, y cuando entendieron que me enfermé y no quería comer ya después, tenía mucha anemia, y pues una tía me ayudó, ¿no? En todo eso.
Y cuando ya la gente del pueblo ya sabe, porque mi papá empieza a contar a sus papás y sus papás con sus amigos, etcétera, ya el pueblo todo se entera que hay una niña que es diferente y fue la primera vez que se escucha este tema, ahí en mi edad de 9, 10 años más o menos, y empiezan como a atacarme, ¿no? En la escuela, hacía mucho bullying, me decían, los niños llegaban y me decían, ¿te gusta esa niña? ¿Te gusta? ¿Qué quieres hacerle a esa niña? ¿Y esa no? ¿Esta sí? Así, ¿no? Entonces yo sentía como mucho pánico de que yo decía, a lo mejor me quieren hacer daño a mí, ¿no? Porque yo pienso diferente o siento diferente. Entonces ya dejé de ir a la escuela en la primaria y mi papá me dijo, pues vente a trabajar conmigo en la pesca. Entonces ahí es donde ya empiezo a trabajar en la pesca, que solamente ese trabajo solamente es para hombres. Entonces mi papá me mete a trabajar en la pesca con él para poder traer más alimento, más dinero a la casa junto conmigo. Los tíos y otros hombres de la misma comunidad empiezan a decirme obscenidades, ¿no? O cosas del hombre que me apodaban a mí, y era como triste porque yo no tenía como una vida tan normal que yo siempre quise desear en la vida, ¿no? En la infancia y en mi juventud. Y en esta adultez empiezan como a querer bromear conmigo y ya las paro así, ¿no? Entonces, ser mujer y ser diferente, porque yo mi experiencia ha sido de otra manera, no solamente soy mujer y ya, o sea, también soy lesbiana, entonces ese es el problema según en la comunidad que siempre he tenido y hasta la fecha, ¿no? Entonces, no tengo las mismas oportunidades que una mujer normal, porque la mujer normal, los padres deciden que se case por, no sé, 12, 15 años, 16 más o menos, y los padres eligen al galán, ¿no? O sea, el adecuado según esto. Y pues mis abuelos siempre como que pensaron en hacer eso con mis hermanas, pero ellas se rebelaron y se casaron con los novios que tenían. Y pensaron en mí igual y yo les dije que no. Entonces ya a los 13 años yo empiezo a conocer las ciudades, porque mi padre siempre me comenta en ese sentido, ¿no? Aquí nomás no es tu pueblo, también hay otra gente que es como a ti, como tú, y a través de ese cerro, mira, está tal ciudad. Son gente igual que tú. A lo mejor te encuentras una persona que sea como tú, ¿no? Y yo me quedaba así como pensando. Entonces yo a los 13 salí a la ciudad, conocí las escuelas más grandes, entré de oyente, iba muy bien y todo. Y pues despuesito de eso, pues que ven que yo estoy conociendo otra vida más, otra perspectiva, ¿no? Como de vida. Empiezan a atacar un tío, un hermano de mi papá, no, es un primo de mi papá, empieza a atacarme sexualmente. Entonces ahí es donde ya trunca todo mi pensar, mi sentir, y empezó a generar como situaciones muy adversas, ¿no? En mi cuerpo, no me aceptaba o no me sentía bien, que porque jamás pensé en tener un tema como ese tipo de situaciones, no lo vi venir, no lo sentí, y despuésito ya sentí que yo estaba mal, que esa persona estaba mal, ya no sabía ni qué hacer, ni qué pensar, y lo único que me salvó en ese entonces para reaccionar junto con mi vida, que tengo que decidir hacer una cuestión de denuncia, que hablé con mi papá, mi mamá y mis tíos, y me apoyaron ellos 4 en ese entonces, y denuncié en las vías públicas, en todo el sistema legalmente, ¿no? Y entonces ya llego al pueblo y me atacan de que, viene la lesbiana ofrecida que ofrece a sus tíos. Y yo me quedaba así como, o sea, ¿cómo es esto, no? Entonces, para mí siempre crecí con esa mentalidad de que es bueno decir cuando alguien te ataca, ¿no? De esa forma. Y siempre estoy buscando la manera de que mis sobrinos, mis sobrinas tengan esa apertura, ¿no? Que tengan confianza y que digan, antes de que suceda eso, ya encuentran esos puntos. Entonces, una abuela mía decía, es que como tienes ese problema, piensas que te gustan las mujeres, a lo mejor estás rechazando al hombre, pero antes de esto, yo ya presentaba y ese sentir le decía, no es eso. Y mi mamá me dice actualmente, ¿no? Hace como en el día del eclipse me dice, ¿ahora qué pasó? Me dice, en el 91 tú estabas en el vientre y pues una creencia bien loca, en el vientre, y tú fuiste diferente porque yo me fui a la playa y se me olvidó que tú estabas en el vientre, porque hay una creencia en el territorio que dicen, si hay eclipse, la mujer que está embarazada tiene que estar en el cuarto con telas rojas para que no afecte al bebecito, ¿no?
Y mi mamá me dice, no, es que yo anduve en la calle, a lo mejor por eso fuiste diferente. Y luego me dice, pero me gusta que seas diferente, porque las otras mira cómo están, ¿no? Ojalá no me escuchen, pero siempre les digo. Entonces, ser mujer en el pueblo de mi territorio, tienes que ser sumisa y tienes que no hablar. Si el marido o algún hombre te ataca, pues no tienes que decir nada porque el pueblo mismo te puede señalar y decir que tú eres la que estás provocando esas cosas. Porque en sí, en todo México hay situaciones de este tipo que pasan, pero en el pueblo se nota más y se ve más, pero es normalizado, ¿no? Y yo en su momento también viví cosas que a lo mejor yo también hice, ¿no? Como el tema de machismo, violencia, etcétera, todo, y que yo a lo mejor ahora me doy cuenta que tal vez sí en palabras, en acciones o tal vez ese tipo de cosas, ¿no? Y lo reconozco porque en el pueblo siempre es que la persona adulta que te guía te dice cosas que no son, que tampoco no tiene acceso a esos conocimientos, que ahora nosotros ya tenemos todas las redes, todas las posibilidades de conocimiento, ¿no? Y el hecho de ser mujer solo en tu físico es que te dejan tu autoestima súper bajo, ¿no? Para mí, la mujer hoy en día en mi pueblo creo que es más resiliente, ya es más decidida, ya creo que es empoderada porque vienen y salen de su territorio para ir a artesanías a las ciudades. O sea, ya mis tías, la mayoría, han salido muchas veces del territorio y vienen aquí a la ciudad a vender a Los Pinos, tienen sus amigos, entonces en eso nosotras trabajamos mucho con ese tema, ¿no? Mi compañera Brenda y yo ahora entramos de esa manera en el territorio, justamente a dar a conocer sus derechos de las mujeres, de las infancias, y porque en el pueblo también hay muchas adicciones, hay mucha inseguridad, como lo mencioné antes, y que cosa maravillosa que sucede, ¿no? Entra Brenda, Brenda es psicóloga y trabaja con las mujeres todas hablan de sí mismas, su experiencia, y empiezan a llorar y decir, llevo, no sé, una mujer, ¿no? Por ejemplo, llevo mucho tiempo, pero no puedo decir nada lo que siento porque la persona con la que estoy tal vez me puede atacar o se puede enojar, ¿no? Y solo el hecho de pensar que la persona puede estar enojada, pues no, las mujeres no tienen la posibilidad. Aparte, pues son mujeres que no son tan independientes, se puede decir, ¿no? Entonces siempre buscamos la manera de traer sus artesanías, llevar su economía a ellas, para que ellas sean las personas que deciden de sí mismas de lo que quieren hacer en su vida, ¿no? Cualquier edad, porque así pasa en el territorio y justamente sigo pasando por esa discriminación, ¿no? Porque los dirigentes actuales, tanto el Consejo de Ancianos, que no se permite en ninguna acción política, ni externa ni interna, se mete con las candidaturas a regidorías étnicas, donde a mí me anulan toda participación, quitando el derecho al voto tanto del pueblo y ser votadas nosotros que éramos dos candidatas al puesto, ¿no? Y ellos dijeron que para que no hubiera pleitos, pero siempre ha sido por medio de los votos y el voto democrático y secreto, ¿no? En el pueblo ya tiene ese rato ese ejercicio hace tiempo. Entonces me dicen, ¿y yo por qué no puedo participar? No, es que eres diferente. Si llegaras a ganar, la gente afuera va a decir que todos somos iguales como contigo, ¿no? Van a decir que tú eres como nosotros y no es así. Tú eres diferente y eres la única que lo dice y pues no se puede. Así me dice el señor consejo, ¿no? Y el gobernador ya empieza a hacer su trámite, designa una tía, etcétera. Entonces ahí tenemos como varios temas todavía. Y pues es muy cansado, ¿no? Que uno sí conoce sus derechos, uno sí sabe qué puerta tocar aquí en el gobierno, aquí en las instituciones, uno sí habla, maneja las redes, tiene muchos aliados de medios de comunicación y todos quieren saber, todos quieren hablar. Y esas personas, mientras más hablan, ¿cómo se dice? Se van más en pique, ¿no? Ellos, porque realmente no conocen ellos sus derechos. Entonces hasta me da pena y lástima que digan tantas cosas que no son. Y cuando hablan y abren la boca es para denigrar a la mujer que no tiene voz ni voto, pero en realidad siempre están buscando su voto, ¿no? Eso es ser mujer en mi territorio. Y está muy mal, ¿no? O sea, en ningún momento de esa existencia, de mi vida o de la vida actual de la mujer en el territorio, les estoy diciendo una belleza, no lo es. Ser mujer en el territorio, yo creo que en general tal vez, yo no vivo en otro territorio más que en la comunidad indígena de donde pertenezco,
y esa ha sido mi experiencia como de ser mujer. Y sigo, ahora sí que luchando y resistiendo, ¿no? Para que todos que vienen atrás de mí, que tengan una guía, una puerta donde tocar con mi experiencia. A lo mejor no gano nada ahorita, pero ellos sabrán qué poder hacer y qué decisiones tomar, ¿no? Que sepan que tienen voz y voto y también pueden alzar la voz. Si tienen la voz, pueden alzar la voz. Si tienen el pensamiento, también tienen la idea de libertad de expresión, ¿no? Entonces, para mí, ese es mi objetivo de vida, ¿no? De hace tiempo, porque yo lo viví así y sí es muy, muy doloroso vivir en esa época y vivir en ese territorio y ser como yo, la verdad, sí lo es. Muchas gracias, Sara, por compartirnos. Y justo nos interesaba mucho la voz de Sara por diferentes espacios en los que ella camina y también porque ha unido muchísimo la literatura, poesía y canto con la defensa de los derechos humanos, pero también con la defensa del territorio y también con el poder transmitir a las mujeres de muchas de nuestras comunidades, en específico su comunidad de ella, que la historia que nos contaron por haber nacido mujeres en ciertos territorios no es verdad, ¿no? Sino que hay otras formas. Justo este ciclo se llama Del ombligo al verso, un poco por esa imagen, ¿no? En este ciclo va a haber también poetas varones, pero justo nos daba como esa idea de pensar, si el ombligo es quien define el destino, el verso, la palabra, es lo que puede modificar ese destino. Y creo yo que justo Sara es una de las personas que ha modificado ese futuro y lo está modificando a través de la poesía, del canto y de su palabra. Entonces, bueno, también hay que bendecir a nuestras madres por tu mamá por haberse ido al mar en día de eclipse, ¿no? Y en mi caso, tendría yo quizá que bendecir a mi bisabuelo, porque ¿se acuerdan que les contaba yo sobre el ombligo? Pues bueno, yo nazco en la cocina de la casa, manda mi mamá a un pequeño sobrino a que llamara a la partera, pero pues yo creo que mi mamá dice que el sobrino yo creo que debería tener como unos 6, 7 años, fueron 2, pues yo no sé si se fueron jugando, si se fueron por ahí perdiendo en el camino. La cosa es que tardaron muchísimo y cuando la partera llegó ya habían pasado muchas horas de que yo ya había nacido. Entonces mi mamá, ella sola como que me tuvo, y quien cortó mi ombligo fue mi bisabuelo. Pero mi bisabuelo, también otro de las cosas que pasa en muchos de nuestros pueblos y a veces no se dice, es que hay un nivel de alcoholismo muy grande. Eso tiene que ver con muchos factores. Entonces mi bisabuelo fue un hombre pues que prácticamente no importaba si eran las 7 de la mañana, me cuentan que él ya estaba con su aguardiente, pero justo, y lo digo ahora sí, ¿no? Un poco gracias a ese alcohol, yo no sé si mi bisabuelo no se dio cuenta de que yo había nacido niña, cortó mi ombligo y pues en ese momento no se supo qué hizo con él. Cuando ya llegan las otras mujeres de la casa, llega la partera, le preguntan a mi mamá, ¿y el ombligo? Y dice, pues no sé, porque pues lo cortó Hito y se lo llevó. Y entonces van y buscan a mi bisabuelo pues yo creo que cuentan que se fue a la huerta, como que se fue según a ver sus cosas, pero creen que se estaba escondiendo. Y cuando dan por fin con él, tardan mucho en sacarle la verdad qué hizo con el ombligo, o sea, querían ver dónde lo había enterrado. Y terminó confesando que lo había aventado en un árbol. Entonces mi mamá por muchos años estuvo como con mucha congoja porque decía, el mundo piensa que tú eres hombre, ¿no? Porque tu ombligo se aventó en un árbol. Entonces mi mamá por mucho tiempo decía, es que ¿por qué pasó así? Yo nací un miércoles, ¿no? ¿Por qué naciste en la mitad de la semana? Por eso no había gente en la casa, bueno. Pero qué bueno que tu mamá se fue al mar, qué bueno que mi bisabuelo se emborrachó y que tuvimos otra posibilidad de contar y de hacer cosas. Y justo creo que esa es la posibilidad que también se busca con la poesía, con el canto, con el rap, con todo lo que se hace y se comparte. Se busca cambiar un poco esos futuros que, aunque pareciera ya escritos, también la palabra puede
como irrumpir y generar una grieta en esa pared. Muy bien, Sara, yo te tengo muchas preguntas. Yo te tengo muchas preguntas porque somos muy chismosos y queremos saber. Muchas gracias por contarnos acerca de las mujeres en tu comunidad. Creo yo que a pesar de que el pueblo Comcac está en el norte del país, no se diferencia con otros pueblos originarios que están en el centro o que están en el sur de nuestro país, porque prácticamente las historias son las mismas para quienes nos tocó nacer mujeres. Yo te quería preguntar, ¿en qué momento tú dices, yo quiero ser poeta, yo quiero ser cantante, yo quiero ser rezadora, quiero ser danzante? ¿Cuál es ese momento de tu vida en el que dices, quiero dedicarme a esto? ¿Y cómo comienzas a hacerlo? Pues desde chiquita íbamos mucho a la iglesia cristiana apostólica de la comunidad, porque la comunidad recibe el cristianismo, ¿no? en Punta Chueca. Mi padre fue diácono, director de alabanza, y él siempre fue músico, evangelista. Él viajó mucho por nuestro estado mexicano, pero pues ya, en su momento pues ya cambió muchas cosas, ¿no? Cuando él anduvo era entre 12, 13, 14 y 15 de su edad. Y ya me contaba a mí que estas ciudades pues eran ciudades muy bonitas y que había muchas personas que tenían un corazón bonito, ¿no? Y ya me dice, pues deberías de cantar conmigo. Entonces ya empiezo yo a conocer la música en español, cristiana, y tocamos la guitarra un poco y me conecto con la música, pero como antes recordarán que a mí me sacaron de la escuela, entonces batallaron mucho para que yo pudiera escribir y entender las letras en español, ¿no? Porque lo principal era escribir en español y pues cantar en español. Y fue bastante difícil porque realmente el único que me enseñaba un poco de eso era mi padre, ¿no? Él me tuvo mucha paciencia. Creo que tenía mucha fe en mí y también en Dios. Entonces eso apoyó mucho que nuestra época de trabajo en la pesca y todo eso me pudo conectar con la letra, ¿no? Y la música. Y cualquier ruido que salía del motor, de la lancha, y era un ritmo para nosotros y andábamos cantando, ¿no? Y como yo empecé como a hablar en la lengua materna muchas veces con mi papá, y me decía, canta una canción en la lengua a ver si te funciona, a lo mejor esa es tu vocación. Pero yo te veo más de fotógrafa, me decía. Y yo decía, no, yo no me veo ni cantante, ni fotógrafa, ni alguien que escribe, ¿no? Porque no sé escribir. Pero sí me veo pescadora y ojalá que algún día que puedas y tú tengas otra panga, otra lancha, yo me quedé con ¿no? Esa fue mi primera lancha en que me subí, que tenía una franja amarilla alrededor y un motor chico, que manejábamos mucho, los dos. Y pues es una situación muy mágica, ¿no? Porque cuando conecta una persona con nuestra propia naturaleza, literalmente en uno mismo, pero en ese territorio, con su naturaleza, tanto el mar, el desierto, las estrellas por atardecer, cuando uno iba alrededor de la isla acampando, avanzando poco a poco y haciendo su campamento para ir sacando los callos, los langostas, camarones, mariscos, ¿no? Porque dependíamos mucho de los mariscos hasta la fecha. Entonces eso también era significado para mí como una vida extra para mí, ¿no? En esa vida extra que yo le llamo, empiezo a escribir en mi mente, ¿no? Porque no escribía literalmente, canciones, y yo le decía, papá, ¿esto puede ser canción? Y me dice, a ver, comienza. Entonces ya cantaba y me dice, sí puede ir, a ver, pásame la guitarra. Y ya cuando ya estamos en casa con la guitarra, hacemos canciones cristianas o canciones hacia el prójimo, de cómo apoyarnos, de cómo escucharnos, de cómo conectar, invitar a la gente a través de la canción, del mar, las estrellas, a los niños, como quién somos, ¿no? Tratar de conectar con ese. Entonces, de esa raíz es lo que yo traigo todavía, ¿no? Mi escrito es por eso, ¿no? De la vida, la naturaleza, las personas. Y en esa comunicación y esa conexión, sobre todo con la naturaleza y esa unidad, ¿no? De ser uno mismo. Porque uno sufre mucho discriminación, ¿no? Entonces trata como de vincular como esa unificación de ser uno mismo y la naturaleza y su conocimiento que nos da también, ¿no? A través de ello.
Y cuando ya empiezo, trato de empezar a escribir, mi papá me dice que no son letras, que solo son, ¿cómo me dijo? Garibatos, algo así, garabatos. No, eso no es letra, me dice. ¿Y qué quieres decir? Es que en mi mente está que hoy estamos aquí, pero a lo mejor mañana no. Y ya me decía, ¿qué te refieres? ¿La vida o ahorita este momento? Pues las dos cosas, le digo, ahorita estamos aquí tal hora, pero mañana a lo mejor estamos en otro sitio. O a lo mejor mañana ya no estamos viviendo. Y me dice, eso suena a una canción, pero también eso puede ser poesía. ¿Sabes qué es poesía? Y me dice, la Biblia dice unas parábolas, en los proverbios son como poesías. Y empecé a leerme esa parte, y porque yo estudié desde chiquita la Biblia, pues a través de la Biblia como que conocí también la poesía, se puede decir. Y pues mi papá me dice, sí, eso es poesía. Y ya no sé cómo lo logra que empiezo a escribir en español. Y en el 2008, en la escuela de verano en Valle de Quino, en un abril, empiezo a escribir en mi lengua materna, y es donde ya trato de rescatar las músicas diferentes, ¿no? Pero de eso estoy hablando como a los 17, 18 años más o menos, que me interesé ya por la música, hacerlo más profesional y salir, ¿no? Y una de esas rebeldías, agarro la mochila y me vengo aquí a la Ciudad de México y empiezo a vivir en el centro histórico, justamente por Allende y Perú, en la pura esquina, atrás de Garibaldi, que mucha música, ¿no?, de mariachis. Y empecé a conectar con varios jóvenes, tanto mujeres y hombres, que andaban en este movimiento de rap, ¿no? Pero le llamaban como underground, ¿no? Como ese rap oscuro, ¿no? Porque ese rap generaba como un mensaje, pero un poco, ¿cómo se llama? Como ataque hacia la otra persona, hacia un sitio, etcétera, ¿no? Y yo decía, eso no me parece bonito, ¿por qué no hacemos como rap de conciencia, de amor, ¿no? Y me decía, no, pues tú porque piensas como hippie. No, le digo, no soy hippie, es que vengo de una comunidad donde se piensa como en la colectividad. Así yo creo que podríamos hacer música. A lo mejor mucha gente que está sola se puede identificar como en una unidad, ¿no? Eso pienso yo. Bien, pues me lanzaron un beat en una ocasión, y ahí es donde ya empiezo a cantar en mi lengua, y todo el mundo así, está bonito, y me hacen un video, y ese video sale en el Facebook en ese entonces, y ya ven los sobrinos, mi sobrina, mis hermanas, toda la familia del pueblo, y empiezan a seguirme, y ya yo hago más música y lo publico. Y ya cuando llego en el pueblo me dicen, ya llegó la estrella, la favorita, y todo el mundo así abrazándome. Y yo dije, no hice gran cosa, nomás canté, pero es rap, ¿verdad que es rap? Eres como Eminem, pero en lengua. Y yo, sí, Eminem, porque yo seguía mucho esa música, ¿no? Entonces para mí era muy interesante como poder rescatar y regresar a esa conciencia de lo que realmente somos, a esa esencia, ¿no? Pero a través de las músicas. Y escribir, pues siempre escribía cosas, no sé si era poesía o todo. Entonces ya me conectaba con una abuela a diario, casi a diario, que ya no está entre nosotros, ya partió las estrellas. Ella me decía, la poesía es una forma de reflexionar, no lo llames poesía, llámale reflexiones de tus ancestros. Y justamente en mi libro actual, ¿no?, que se llama Agua y Vida, es invocando el agua, es a la esencia misma de eso, ¿no? Porque las aguas identifica como nuestras emociones. Entonces a través de emociones nosotros tenemos pensamientos, sentimientos y muchas cosas que ahí van moviéndose, ¿no? En ese sentido es que trato de dar un homenaje a la vida de ellos, de nuestros ancestros, que nos dejaron en esa época, ¿no?, que las abuelas nos enseñaron. Y yo llamo reflexiones, como este libro que tenemos ya a la mano disponible. Y pues realmente así es como yo conecté con la naturaleza de la música. Y pues cuando me pasó lo que les comenté antes, del ataque que sufrí yo, lo que me salvó fue un libro, ¿no? Un libro que mi papá me llevó, me trajo, y yo leí mucho, y como era un libro como tipo, creo que Sor Juana Inés tal vez, o otro, eran dos, no me acuerdo del otro. El caso es que él me entregó ese libro y empecé a conectar mi cerebro con mis pies, porque tenía rato que no podía caminar. Y mi mamá es la que se encargaba de bañarme, y no comía nada porque estaba en una depresión muy, muy alta, y de tal nivel alta que yo empecé como a quererme hacerme daño, ¿no? Mi brazo está todo, pues intentando cosas que no era parte de la vida normal.
pero pues era comprensible, ¿no? Uno se quiere pues fugar de ese sentir porque realmente la gente tiene una presión y una presión social, comunidad, etcétera, ¿no? Entonces eso para mí era como muy desesperante, cosa que ahorita ya me doy por hecho que ya no me interesa. Me interesa más buscar la manera de preservar, y eso fue lo que a mí me despertó hacer la música. Para mí la música es que yo puedo expresarme de lo más profundo, es muy íntimo y que todo el mundo puede hacerlo, sea cual lengua hablen, sea cual canción quieran cantar, su corazón que siente y pueda pues ver más allá, ¿no? Porque hay veces que nuestros ojos ven aquí, pero nuestro corazón siente y ve más allá, profundo. Entonces, así yo conecté con la música y la poesía, y hasta la fecha no consigo mi vida sin esos dos, ¿no? La música y la poesía es mi forma de existencia y es la forma de que conecto con esta vida, en esta actualidad, y que quiero dejar huellas para mis niños, ¿no? De mi territorio, mi familia y la gente que me sigue y que cree en este proyecto. Pues realmente tratamos de dar un poco de unidad y conciencia, ¿no? Porque creo que es lo que nos hace falta. Ya hay muchas cosas, peligros y muchos desastres en la vida como para seguir como fomentando otro tipo de actividades. Yo pienso que buscaremos como la paz, ¿no? A través de la música, la poesía, y en ello se encuentra el amor. ¿Por qué? Porque compartimos también una cultura que está muy aislada y estamos aquí hoy, gracias a Dios, y también gracias a esa invitación y que todo lo hace posible. Y pues en ese sentido, ¿no? Así llegué yo a esta música, y que pienso que va a hacer mucho porque vienen muchas cosas interesantes, pero que no puedo mencionar porque ya firmé ahí confidencialidad. Ahí espérenlo en julio, septiembre, por ahí. ¿Verdad, Brenda? Súper, Sara, muchísimas gracias. Tengo muchas más preguntas, pero vamos a hacer, ya sufrió, vamos a hacer una pequeña dinámica con ustedes. Vamos a hacer un canto colectivo con ustedes, así que van a participar. Y antes de esto, me gustaría comentarles que el panorama del rap en lenguas originarias en todo el país es un panorama bastante alentador, pero en el que hay muy pocas mujeres, muy pocas. En realidad, creo que Sara justo es de las, no sé, 5, si no la única, 3. Rap, sí. Indígena. Pero no, canta en español. No. Claro, o hacen alguna mezcla entre español y una lengua originaria, pero sí, prácticamente Sara creo yo que es justo como, sí, podríamos decir que es la única mujer en todo el territorio nacional que se dedica al rap, cantándolo de forma completa en su idioma. Entonces, o sea, estamos con una gran exponente del rap y con un proyecto prácticamente único en el país. Un poco tiene que ver también con los espacios, ¿no? Que a veces no son territorios tan seguros para las mujeres. Y justo yo cuando pienso mucho en Sara, pienso justo en el mar, ¿no? Que puede ser muy tranquilo, pero también es muy bravo, ¿no? Y justo, pues ella es una mujer de desierto y de mar. Así que, Sara, compártenos el canto que pudiéramos hacer contigo. Primero voy a introducir un sentir más profundo. Los invito a cerrar los ojos. Despéjense todo lo que traen en su mente. Cierren los ojos. Abren su corazón y siéntanse cómodos. Esta canción se llama Viento y Vida, y voy a cantar solamente una parte, y vamos a entrar con un canto de alegría. Este canto es para conectar con nuestro propio sentir, la vida, nuestros sueños, y espero que les guste y que se sienta en su corazón. Ay, kapanon si saha mi isahkom kashimi
mi isakum kashimiya kriswa katra aunya tindika Ojamed, el viento es la vida. Hoy estamos aquí respirando este momento, compartiendo el aquí y el ahora. Todo el pasado, pasado es y ahí se queda. Aquí y ahora el presente, solo aquí y ahora. El futuro incierto no existe. Sueña, sigue adelante, avanza, pero siempre sintiendo tu corazón y así podrás encontrar tu camino. Conecta tu corazón con tu mente, tu alma, espíritu y tu cuerpo. Cosas esenciales que a veces no lo sentimos, no lo vemos, porque a nuestro alrededor hay mucho material que nos confunde. Por eso olvidamos de nuestra espiritualidad. Pero nuestra esencia es vivir, soñar, crear y sobre todo vivir en paz y en amor. Tanto esa canción para la vida misma, para nosotros. Gracias, Ajatipi. Y esta canción es un canto muy tradicional, que cuando nosotros tenemos festividad de nuestro Año Nuevo, que está próximo, que es el día 30 de junio y 1 de julio, nosotros hacemos esta festividad que nosotros llamamos Año Nuevo, que nosotros vamos un año más o 2 años que ustedes, pero realmente no importa el año, lo que importa es que el territorio entra en otro ciclo donde la naturaleza nos provee, el desierto nos da alimento y el mar nos provee con conocimiento, pero sobre todo también provee más marisco, ¿no? Entonces festejamos justamente el homenaje a la vida, ¿no? Y esa es la naturaleza en la que nosotros habitamos. Y este canto va más o menos sobre la danza de la pascola y la alegría, cuando uno danza con alegría, ¿no? Antes no podían danzar las mujeres, cuando yo tenía 8 o 9 años más o menos, empezaron a danzar hace 3 años las mujeres, y es una danza que es como zapateado, que le llaman pascola, y esa es la primera canción que se danza cuando alguien quiere danzar la pascola, ¿no? Y que dice más o menos así: yo voy a dar una vuelta donde ustedes me gustaría que se involucraran, ya sea con sus palmas o si quieren cantarlo. Sé que es un poco difícil, pero es un reto para que ustedes también puedan sentirlo, ¿no? Y se llama Baiko Baiko, que significa danza, danza. Y dice más o menos así: si lo escuchan, igual lo pueden como pronunciar a su manera o tararearlo o sus palmas, etcétera, ¿no? Todo es bienvenido. No los voy a obligar. Sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, baiko baiko, baiko baiko, sabadabata ne manave. Sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, baiko baiko, baiko baiko, sabadabata ne manave. Sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, baiko baiko, baiko baiko, sabadabata ne manave. Sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, sabadabata ne manave, baiko baiko, baiko baiko, sabadabata ne manave, sabadabata
bata nemana idoba, sabada 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 bata nemana idoba. Ajatipe, gracias por involucrarse. Y pues ese fue Baiko Baiko y el primero fue Viento y Vida. También están en el primer disco que lo tenemos en todas las plataformas digitales de música, en Spotify, en el Deezer, en todas esas plataformas que ustedes conozcan, en YouTube. Y pues ahí también pueden seguir escuchando Baiko Baiko y aprenderla, es muy fácil. Es un canto que da la apertura de la alegría y te puede conectar como tu yo de niño, niña. La verdad es que te lleva a mí me lleva a ese sitio, ¿no? Entonces para mí es maravilloso compartirlo con ustedes. Gracias. A ti, Sara, muchas gracias. Y bueno, a ustedes por haber participado de este canto colectivo. En muchos de los pueblos originarios, la sanación está muy ligada a la palabra y a la palabra cantada, ¿no? En el pueblo de Sara también se sana a través de la palabra y a través del canto. En el pueblo mixteco también se sana a través de la palabra y el canto, y en el pueblo zapoteco también. En el pueblo zapoteco, por ejemplo, se dice que una persona tiene guilase cuando sobre todo se ha ido la figura paterna o se le ha perdido a alguien, ¿no? Es decir, que alguien se ha ido de viaje o también se perdió, y se dice que a la persona como que le salen espinas en la espalda, y hay que con una hoja de totomosle ir quitando esas espinas de la espalda de la niña, el niño, el joven, la joven, la persona adulta. Pero mientras se va quitando esas espinas con hoja de totomosle, la persona que cura va diciendo una oración, y la oración está ligada. Yo no me la sé mucho, la escuché hace mucho del poeta Elvis Guerra, que también es un poeta, yo creo que una voz maravillosa, es un poeta mushe de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, y él decía que la persona iba diciendo que el mar, no, que Dios se lleve tu tristeza y la aviente hasta el fondo del mar. Y decía más cosas, pero solo recuerdo esa parte. Y me recordaba mucho que muchos territorios la sanación está ligada a la palabra, al canto, pero también al agua. En el territorio mixteco, que es de donde yo soy, cuando una persona, digamos que aquí en Occidente podríamos decir que tiene depresión, hay todo un rito de sanación, pero ese rito está muy ligado a que mientras la persona va siendo bañada con agua y con flores, debe haber una música de fondo, de preferencia que sea violín de madera, que es la música tradicional de nuestro pueblo, y mientras se va escuchando esa música de fondo y va desgranando la flor, tiene que ir diciendo qué cree que le hizo esta enfermedad. Entonces van desgranando la flor y dicen, bueno, yo creo que estoy triste porque mi papá se fue, ¿no? Creo que estoy triste porque no pude ir a jugar con alguien, ¿no? O estoy triste porque me tengo que ir, no sé, a la ciudad. Entonces, en general, todas las literaturas de los pueblos originarios, si ustedes se acercan a ellas, se van a dar cuenta que tiene una marca muy profunda que tiene que ver con lo cantado, aunque esté solamente escrito. Entonces, muchas gracias, Sara, por recordarnos también sanar a través de las palabras, a través del canto y a través del agua que se hace palabra. Bien, vamos a hacer una pequeña dinámica con ustedes. Necesito 3 personas valientes. Vamos a escuchar un poco de lo que escuchamos, fue la poesía de Sara en forma de cantos. Ahora vamos a escuchar unos poemas, solo son 3. Entonces, la pequeña idea es la siguiente, que ella nos va a compartir en su idioma el poema, y alguien del público, yo tengo aquí los poemas, podría darle voz en español al poema. Entonces, bueno, ella nos dirá qué poema. Aquí yo tengo uno que es Comcac, que es corre y que es estoy. Entonces, me gustaría saber si a algunas personas del público les gustaría tener y compartir su voz por allá,
junto con Sara. Entonces, déjenme, a ver, ahí voy. Tengo COMCAC, tengo corre y tengo estoy. Estoy, es este último. ¿Alguien más? ¿Tenemos 2 poemas todavía? ¿Sí? Corre o COMCAC. Ajá, ok. Y tenemos uno más, no se peleen. ¿A quién les gustaría? Vania, tú. Sí, tú. Sí, perfecto. Entonces, Sara nos va a decir qué poema va a leer. Bueno, lo va a leer primero en su idioma y ya después veremos cuál leyó para que ustedes lo compartan. Aquí les comparto el micro. Pongan mucha atención porque no voy a decir el título. Ustedes lo van a identificar. Quien traiga ese poema, lo puede leer. Dice: Eamko isolkaki kiminia, eashtalko isolkaki kiminia, eankihtaj eikitik kuitaj ia, eisolkakom ikoski ikinimia, eisolkakom xihkiki pikitaj kinimia, eisolkakomus xihki kiya, eisolkoikoi xihki kikoji komataja, xihki iaixikiyajia, COMCAC. COMCAC. Estamos hechos de arena, estamos hechos de estrellas, estamos hechos parte de esta tierra, estamos hechos canto, estamos hechos amor, estamos hechos para sentir, estamos hechos para dar, estamos hechos para hacer. COMCAC. Gracias. Muchas gracias por prestarnos tu voz y compartir. Eankihkisaj komtaje tikatajia, ejepekojkamuj isohkoi kuiapjaxkia, komtaj kai koi kistajia, isaj komikikmuia, ikopki mishkaya, ikaitom kixrikakistoj imoshakoitaj iposhakoi. Estoy. Estoy caminando la tierra viva, estoy abrazando cada mar, estoy cantándole a los árboles, estoy conectada a la vida, estoy protegiendo la voz, la palabra de las sin voz. Estoy. Muchas gracias. Pues ya sabemos que el que sigue se llama Inspancha, komano inspancha, kom anu inspancha, kom anu inspancha, jeppe komtaj anu inspancha, selraki como anu inspancha, rica naturaleza apaki, ikpa kono inspancha, tajo no miso inso a. Corre, corre entre las plantas, corre entre el agua, corre entre los montes, corre entre los mares, corre entre las selvas, corre entre la naturaleza, en ella te encontrarás. Muchas gracias. ¿Se pueden quedar el poema? Si quieren ¿quieren la versión en... Sí, mira. Entonces, uy. A ver, esta es COMCAC. Estoy pensando que este es corre. No, ¿sí? Ajá. Oh. El de Spanch es el de corre. ¿Este es corre? No, es. Ah, el de perdón, Spanch. yo lo di mal. Lo cambió. Muchas gracias. Pues, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Con calor? ¿No? ¿Bien? Súper. Tenemos otra dinámica, pero antes de eso,
Vamos a dejar que Sara tome agua y ahorita le vamos a hacer otra pregunta. Bueno, en lo que toma agua, yo les voy a repartir aquí esta actividad. La pensamos como una pesca de preguntas. Parte de lo que Sara hace tiene que ver con trabajar directamente en la pesca. Yo cuando supe de Sara hace ya algunos años, sí, hace muchos años, conocí de ella porque nos invitaron a colaborar juntas en el España, ¿cierto, verdad? Desde la poesía y desde el canto. Y lo que hicimos fue un performance, ¿no? Entre las dos, que llevaba canto, baile y poesía. Fue una experiencia para mí que me sacudió profundamente porque yo tiendo a ser como muy solo sentarme y leer, ¿no? Y de pronto me encuentro con Sara, que hace rap, que hace música, que danza, y digo, ¿y qué voy a hacer? Entonces quedó algo muy bello, pero justo cuando me compartían con quién iba a estar en el escenario, la primera cosa que leí que decía era que era pescadora. Y yo dije, wow, ¿cómo pescadora? O sea, pues, y dije, igual es una cosa metafórica, ¿no? Pero no, o sea, realmente... Es una pescadora en la ciudad. Ajá, es una pescadora y pensé justo en que en su comunidad esta actividad es reservada para los varones. Y pensaba también en cómo la palabra muchas veces ha sido reservada para los varones en muchas comunidades, ¿no? Por ejemplo, al menos en mi territorio, las personas que son rezadoras, es decir, las personas que tienen el don de la palabra y que son aquellas que pueden interceder para que llueva o para que, no sé, los tlacuaches no se roben los maíces o porque nos vaya bien, la gran mayoría son varones. Yo creo que ha de haber como 2 personas, mujeres, que son rezadoras, que piden lluvia, y de pronto casi no se acude a ellas. De hecho, cuando un varón no puede ir y se llega a acudir a una mujer rezadora de lluvia, incluso como que se hace con cierto temor de que quizás su palabra, incluso en vez de proteger, puede generar que o que caiga demasiada agua o que no caiga el agua suficiente. Esto me lleva a pensar que muchos de los espacios en los pueblos originarios para las mujeres no están del todo abiertos, es decir, es prácticamente una resistencia y una terquedad, un poco querer, ¿no? Ser rezadores, ser rezadoras, querer ser poetas y ser un montón de cosas, ser pescadoras. Entonces pensaba que justo quizá muchas de nosotras encontramos en la poesía y en la palabra el lugar ideal para ser las más rebeldes, ¿no? El lugar ideal para decir, creo que podemos transgredir el futuro y el presente a través de esa grieta llamada verso, ¿no? Entonces, les quiero dar a ustedes, les digo que esta pequeña dinámica se llama pesca de preguntas. Según yo, esta es mi red. Entonces, les voy a dar a ustedes una hojita, no sé si traen lápiz, y la idea es que puedan compartir un comentario, una pregunta, lo que ustedes quisieran, puede ser una palabra, un dibujo, no sé, algo, y lo vamos a poner en esta canastita y después vamos a pescar a ver qué sale, ¿no? Y qué ustedes quisieron decir a Sara, a su pueblo, a su nación, a las mujeres que están un poco transgrediendo el tiempo a través de la palabra. Entonces, lo que voy a hacer es pasar y darles, o quizás se la pueden ustedes como pasar. Y que puedan ustedes tomar unos minutitos, quizá 1 o 2, para poder plasmar algo, ¿sale? También si dicen, yo no le quiero decir nada a Sara, pero yo quiero poner algo, quiero decir algo, está perfecto. Porque un poco también el ciclo tiene que ver con invitar a otras personas, que se acerquen a la literatura en las diferentes lenguas originarias, pero también a que si conocen a alguien o ustedes son hablantes de una lengua originaria, también puedan compartirlo, ¿no? Creo que por muchos años se nos acostumbró, al menos en este país,
a que la lengua válida para nombrar el mundo era el español, ¿no? Y que las otras lenguas eran lenguas quizá más para la casa, quizá más para hablar solo con la mamá, con el papá, con las hermanas, con los hermanos, pero no eran lenguas para estar en la universidad o para estar en un libro o para estar en algún espacio público. Entonces, yo celebro mucho a la Cátedra Rosario Castellanos porque creo que justo hace ese espacio que es tan necesario que haya en muchos otros más lugares para poder escuchar las lenguas originarias, poder hablar de ellas y poder escuchar a las voces directamente que están tejiendo esta palabra. Se dice que en nuestro país es más común que la gran mayoría de personas que vivimos en este territorio, aunque no hablemos, no sé, italiano, francés, inglés, alemán, podamos reconocer esos idiomas. Por ejemplo, o sea, yo no hablo nada de italiano, ni de francés, ni de alemán, pero me ha pasado que incluso en esta colonia voy caminando y aunque no entiendo nada, detecto que alguien está hablando francés, aunque no sepa nada, ¿no? No sé, quizá si alguien va en la calle, pueden detectar, aunque no hablen nada de inglés, pueden detectar que eso es inglés, pero es muy raro que alguien vaya en la calle y escuche a alguien hablando, no sé, en mixteco, zapoteco, y diga, claro, eso es mixteco de la región alta, ¿no? Claro, eso es dichazá de Juchitán, eso es ñactro, ¿no? Eso es ñañú, porque nuestros oídos no están acostumbrados a la diversidad lingüística propia de nuestro territorio. Entonces, siempre les doy este consejo, que se pongan el Spotify o el YouTube y hay un montón de música, desde Sara con rap, desde salsa, desde cumbia, desde rock, desde ska. Bueno, yo por ejemplo soy muy fan del ska y del rock, entonces yo escucho mucho, por ejemplo en ska, a un grupo que se llama Scapotecos, se los recomiendo. Escucho mucho a Lumaltoc, ¿no?, que hace rock, y también hay un grupo de rock en tu idioma. ¿Nos quieres compartir quiénes son? Unos tíos que hacen ya como 40 años tocando rock, como metal, se llama Makashim. Y a Makashim pues ya se ha presentado en muchos sitios importantes, ya se han salido de México muchas veces. Ellos tocan la lengua materna a través de ritmo metal, pero su música es más tradicional, ¿no? La música que cantan ellos son música tradicional con fusión de rock metal. Y lo que hacemos nuestra música actualmente, nosotros escribimos y cantamos y hacemos rap, un poco de rock, balada, bueno, yo fusiono más géneros diferentes, ¿no? Y hay otra niña en mi pueblo, se llama Brianda Romero, también canta en la lengua materna, canta en español y en la lengua, tocando la guitarra, ella es más pop. Tengo otra prima que se llama Janeidi Molina, que canta más trap, como que más onda oscura, y ella también escribe y fusiona tradicional. Entonces hay infinidad de músicas diferentes en las lenguas originarias, ¿no?, donde justamente se pueden acercar y conocer y compartir con nuestras infancias y nosotros mismos. Si investigamos alguna lengua, pues ahí van a encontrar un universo, pero muchas a la vez, ¿no? Sí, entonces busquen a sus tíos. También cuando yo me enteré que eran sus tíos dije, ¿qué? ¿Cómo? Entonces búsquenles y escuchen. Bien, todo esto fue para darles tiempo de que escribir. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿tú los podrías recoger? Sí, ay, gracias. Busquen a sus tíos. También cuando yo me enteré que eran sus tíos dije, ¿cómo? Entonces búsquenles. No, está bien. No hagan muchas preguntas, ¿eh? No pongan un like. Ok, perfecto. Muy bien. Cuando le mandé las preguntas que le iba a hacer a Sara, le mandé como 10. Pero ahorita solo hemos hecho como 3. Bien, vamos a hacer esta pequeña pesca. Entonces tú, Sara, mete tu manita.
¿Se puede leer en público? Es muy íntimo eso. ¿Qué les pasa? Mira, A ver. puedes compartir con el público si quieres. Te la doy porque creo que hay más. Bueno, en esta pesca sacamos una pregunta que dice, si por la noche pudieras convertirte en una criatura del mar, ¿cuál sería y por qué? Soy sirena. No es cierto. No es cierto. A ver. Me gustaría el delfín, porque el delfín me identifico. El delfín es bien juguetón, bromista, y siempre que uno va navegando en el mar, siempre están ahí apareciendo en esta época justamente. Y pues me gustaría más delfín, ¿no? Para poder estar en contacto con la gente y bromear ahí con las olas y navegar junto con ellos, ¿no? Eso me gustaría, si fuera un animal del mar, un delfín. Muchas gracias por su pregunta y gracias, Sara, por tu respuesta. ¿Todo el mundo ya echó su...? Bueno, por allá veo que alguien escribe todavía, pero si quieren démosle tiempo y veamos qué más cayó. Muchas gracias, perdón, gracias. Bien, nuevamente, Sara. Primero las lee ella para ver si pueden ser o son aptas para leerse en público. Creo que no me... eres la buena en eso. Es un comentario. Dice, casi nunca he podido despejar mi mente en ejercicios de meditación y tu canto me dio mucha paz y sentí que vació un poco mi mente. Muchas gracias. Yo creo que la gran mayoría lo sentimos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. A ver, con mi manita santa. Tu manita santa. Ok, acá. Ay, Dios santo. No, léelo tú. Wow, qué ingenioso, muy interesante. Aquí va un dibujito, como un marinero tal vez, no sé. Y dice, que dice que las palabras de las personas que no tienen, hace cuenta, ¿no? Sin voz, ¿no? Las palabras que a veces es complicado que no se puedan suceder en el territorio, pero acá lo visibilizamos, ¿no? En gran parte. Y alguien fue el ganador. Gracias por ese sentir. Gracias. Okay. Ya casi terminamos. Bueno, tú. Tú eres la indicada. Gracias por ese sentir. Bueno, creo que esta es un poco para las dos. No sé quién escribió. Dice, agradecida con su presencia aquí y ahora, en este conversatorio, ¿de qué se sienten hechas? O sea, ¿de qué estamos hechas? Tú contesta primero. ¿Cómo es la pregunta? Como de qué estás hecha. Yo de polvo de estrellas. Porque cuando yo muera voy a regresar a la tierra, pero mi conciencia y mi espíritu allá arriba con las abuelas estrellas. Así me siento. Ay, oigan, soy yo la que pregunta. Híjole, qué complejo. Fíjense que pensé en comida, quizá porque ya vamos a cenar, ¿verdad? Pero, ¿de qué estamos hechas? Tal vez estoy hecha de agua, soy del pueblo Ñusabi, fíjense, soy del pueblo Ñusabi, que es un pueblo de lluvia, o sea, el agua, pero aparte soy Piscis, entonces también tiene que ver con el agua. Y también creo que soy mucha terquedad en muchas cosas, ¿no? A veces para bien y a veces para mal,
pero justo creo que también esta es una invitación muy amplia para todas y todos ustedes, que se metan un día a Google y pongan literatura en lenguas originarias y les van a salir una lista de por lo menos 20 personas que están haciendo sobre todo poesía en diferentes idiomas, que creo que justo esa es un poco nuestra terquedad, ¿no? De pronto, un poco desde lo personal, he tenido la oportunidad de tener un libro solo en español y otros libros de forma bilingüe, y me doy cuenta que si alguien me preguntara qué conviene escribir en este país y en qué idioma, muy tristemente diría, bueno, si lo vemos en términos de cuánto se difunde tu poesía, en dónde se presenta, quién la compra, qué librerías la distribuyen, pareciera que es más conveniente escribir solo en español en este país. Pero la gran mayoría seguimos escribiendo, haciendo música, haciendo talleres, haciendo un montón de cosas en diferentes lenguas originarias, porque tenemos, creo yo, que esa consigna de llevar la dignidad que tenemos en nuestros idiomas en cualquier espacio. Pienso un poco eso, ¿no? Que creo que por mucho tiempo se dijeron que nuestros idiomas eran idiomas de gente no civilizada, ¿no? O de gente, y lo decían así, ¿no? Gente que no era de razón. Entonces, ahora lo que estamos buscando hacer es decir, este es un idioma que se habla en muchos lugares, por muchas personas, y que como todos los idiomas están en riesgo de desaparición. En el pueblo de Zara se decía que hay 1,200 personas y 30 que escriben y leen en el idioma. Entonces, eso nos pone en un panorama de urgencia, ¿no? De urgencia de poder hacer muchas cosas, porque esas 30 personas se convierten en 50, en 100, en 200, y pueda haber, digamos, una vuelta con la escritura, es decir, que haya lectores en los propios idiomas. Creo yo que eso es un poco como estas resistencias desde diferentes espacios para poder seguir haciendo visibles los idiomas y, bueno, el idioma de cada una. Ahora sí, vamos con la última, Sara. Fantasma. Es de las que les incendias y, no, quizás sobró, les incendias y hay algo. Bien, pues bueno, como ustedes ya no tienen preguntas, yo voy a hacer la última pregunta y de este conversatorio. ¡Tarararán! Bien, Sara, si pudieras regresar el tiempo y decidir ser otras cosas, ¿lo harías? Sí, no, ¿por qué? ¿O volverías a ser la misma Sara que eres ahora? Danzante, cantante, rapera, poeta. Pues si regresaba al tiempo, me hubiera encantado que no me pasara nada malo y que siguiera siendo pescadora y no salir del pueblo y ser normal. Ese sería como una fantasiosa idea. Pero por otro lado, mi corazón dice que así estoy bien y que a veces afrontamos en muchas adversidades porque tenemos que convertirnos en esta persona, en el aquí y en el ahora, ¿no? Y pues la vida te da muchas posibilidades de ser, de hacer, pero nosotros y nosotras somos las y los que mantenemos en una confusión nuestra mente. Pero en realidad la vida es simple, es compartir, vivir y ya, y no buscar nada más, ¿no? Entonces así siento yo que mi fantasía así es, tal vez regresar el tiempo y ser pescadora y ser normal. Esa es una vida extremadamente fantasiosa. Pero a la par, mi corazón dice, así estás bien, todo lo que te ha pasado es para que ahora seas así, esta persona que eres. Y no te niego, no miento, o sea, que sigo aprendiendo mucho de este mundo en el que habitan ustedes, de otras comunidades originarias, en mi propia comunidad, en las juventudes, ahí de mi pueblo,
en las infancias sobre todo, y mi lucha es por ellos, ¿no? Por eso no puedo decir que no quiero ser la misma Sara. O sea, sí quiero ser la misma, pero tal vez normal, pero así estoy bien, ¿no? Porque así puedo dar más compartir con las diferentes personas diversas, que a veces en ese tema pues realmente todos somos iguales y probablemente todos estamos pasando por lo mismo, pero en ese sentido digo que por algo pasan las cosas, ¿no? No hay que, aunque sea muy malo, no hay que aferrarnos a ese pasado, a ese sentir, a esas cosas. Hay que vivir ahora, ¿no? Así me mantendría yo, la verdad. Muchas gracias, Sara. Y pues bueno, vamos a terminar con un pequeño canto de despedida, porque bueno, estuvieron muy serios, estuvieron muy calladas y muy callados, ¿no? Pensamos que iba a haber así 1000 preguntas más, pero bueno, decirles que estén muy atentas y muy atentos a este ciclo. El primer ciclo que tuvimos fue en la preparatoria número 2, con ese ciclo iniciamos, y fue un ciclo con una lengua, digamos, propia de esta región central del país, que es el náhuatl, ¿no? Que se cuenta que hay por lo menos 60 variantes del idioma náhuatl. Iniciamos con el poeta Carlos Salt. Para este segundo ciclo nos fuimos hasta el norte, nos fuimos hasta Sonora, con una lengua que es una lengua única, es una lengua que no tuvo contacto con otros idiomas, y también un poco pensando en la diversidad lingüística del norte. Muchas veces pensamos que la mayoría de la diversidad lingüística está en el sur del país, y eso tiene que ver también con un poco la extensión geográfica, ¿no? En el norte es más extenso el territorio que en el sur, pero también tiene que ver con que los pueblos del sur siguen en estos territorios que son muy ricos en agua, en madera, en flora, fauna, y en el norte hubo más justo la vida nómada, ¿no? Entonces, pero hay muchas lenguas. Se contabiliza que en todo el país hay por lo menos 100 personas en activo escribiendo poesía y narrativa y ensayo y dramaturgia. Entonces, el próximo conversatorio, que estén muy atentas y atentos a las páginas de la Cátedra Rosario Castellanos, vamos a irnos al sur del país, ¿no? Entonces vamos a irnos a una lengua que se habla en el sur del país, así que estén muy atentas, muy atentos para el próximo conversatorio y que puedan asistir. Y pues bueno, dicho este comercial, y si ustedes ya no tienen nada más que decir, hablen ahora o callen para siempre. Ok, ¿sí? Se llama Wiki-Itum. Wiki es una persona, Itum es la palabra de la persona, literalmente traduciendo, y se le conoce como la palabra Seri o el pueblo Seri, y pues es como un error, ¿no? Decir Seris. En realidad son un pueblo Comcá, que significa gente de la arena, y la lengua materna se llama Wiki-Itum, que en español significa la palabra de la persona. Ok, muchas gracias, querida Sara. Y pues gracias a ustedes. Y ¿tú quieres subir para el canto? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Sí? Se dice que es la lengua de los yaquis, pero en realidad también se dice que es la lengua de los españoles, así es que no sabemos exactamente de dónde proviene la palabra Seri, que en la lengua de los yaquis dicen que es el de gente del desierto, pero realmente en español se dice que también son gente que come pues basura del desierto, ¿no? Entonces no sabemos cuál es la realidad, y por lo tanto difundimos a esta comunidad que se llaman originalmente Comcac y la lengua Wiki-Itum, para no tener temas ahí. Wiki-Itum, ajá. Andilla hanomotaya yat koi konika musat huella yat atiki mitasitiki apamah kohya musat huella.
Andilla hanomotaya ya koi konikamos atreya ya tiaptiki mitasitiki apamahkoyamos atreya Andilla hanomotaya ya koi konikamos atreya ya tiaptiki mitasitiki apamahkoyamos atreya Andilla hanomotaya ya koi konikamos atreya ya tiaptiki mitasitiki apamahkoyamos atreya Andilla hanomotaya ya koi konikamos atreya ya tiaptiki mitasitiki apamahkoyamos atreya. Ese es un canto de las mujeres cuando van en busca de las plantas medicinales para curar y pues ojalá que les haya gustado esta participación. Y quiero cerrar por lo último un pedacito de las canciones que yo escribo en rap. Va a sonar como medio raro porque no acompaña música y pues más o menos dice así, ¿no? La canción se llama Kokipia, que significa todo está bien. Cuajensoca andetimitajon rejiquipikita jetimo patajencilla mexerquisaje xerquisaje kaitomexar rejiquipikitimo patajensoca mimoxikitimosa tajocopacata andetimitajon menskepe rejiquipikitajo rejiquimikitajo ikuspacta mimoxikensoca kaitomitajo timosa melitikmosensoca mimikonensoca tajocopacata jensoca kokipia 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 jansia mexerquisaje xerquisaje mexerquisaje xerquisaje tajocopacata jensoca skeuxla kaitomgamos Mosa, la Hikipidini Captajo to Spacta, Tahoto Conspacta, Mesherkisa, Mesherkisa, Kokipia, Hansia, Mesherkisa, Kohonspacta, and Soka, and the Timita Compocota, en Soka, Kokipia, todo está bien, todos somos iguales y nuestra madre tierra, aquí, nuestra casa por un rato, prestado, hay que vivirlo, ayudarlo y protegerlo. Y todos somos iguales, dice la canción, y que todo está bien a pesar de nuestras adversidades, problemas. Siempre hay una solución, menos la muerte, y la muerte va más allá de nuestro sentir y no hay que tener miedo aquí y ahora. Kokipia, gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos que coordinan a este evento y pues honrada de estar aquí hoy, las personas que nos acompañaron también, gracias por compartir su tiempo, espero que les hayan gustado esa participación y muchas gracias a Nadia también la invitación por hacer esto posible, a Brenda por acompañarme siempre en este proyecto y pues sobre todo ya no es tan pesado porque no es Sara solista, sino que Sara acompaña a Brenda, pues hacemos otro camino diferente, donde ya es un poco más, menos pesado. Muchas gracias. Ajatipi mapokota, Dios que mismo es ahí, digamos que caprice jantmoite, ajatipi guipak, tajo copacata mapokota, amokipi. Buenas noches, gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Es Sara con Z, Monroy con doble R, Y, Facebook, Instagram. En YouTube tenemos el concierto completo de Resilientes, que es el nombre de nuestra última gira. Nos presentamos en Cervantino y justamente parte del proyecto de Resilientes es darle voz a las mujeres.
y pues obviamente compartimos los cantos ancestrales y pues su fusión ecléctica de Sara Monroy. También puedes seguirnos en las redes para próximos eventos que nosotros tengamos, pues ahí posteamos todo. En el CENAR también tenemos una próxima participación el día sábado 18. También traemos algunas artesanías de las abuelas, ellas trabajan todo del mar y del desierto, escamas, vértebras de víbora, vértebras de pescado. Ellas son recolectoras y parte de su economía pues tiene que ver, la base de su economía tiene que ver con la artesanía. También traemos salvia que nos ayuda a limpiarnos y es una medicina protectora y purificadora. Las abuelas creen mucho en esa medicina. Jabones de torote prieto para todo lo que es las manchas y todo esto de los temas de problemas en la piel. Entonces, pues bueno, solo dense una vuelta para poder conocer un poco más. Quien quiera adquirir algo, pues ayuda mucho a la economía de las abuelas. Muchas gracias por su presencia, por su energía y por estar aquí. Ajatipi. Gracias. Y bueno, me gustaría, Sara, si quisieras dar algunas palabras. No quiere pasar, pero bueno, Sara es la responsable de que esto también exista, ¿no? Y creo que justo es muy necesario reconocer a las personas que están en instituciones y que provocan que las lenguas originarias ya no estén en lugares ocultos o solo domésticos, sino que salgan a la escena de lo público, como aquí en Cazul, ¿no? A quien agradecemos. No quería decir nada porque la verdad después de escucharlas me dejaron realmente sin palabras. Yo fui la persona que puso el comentario de que me dejaste la mente en blanco después de tu canción. Entonces nada más agradecerles, invitar a quienes nos ven en las redes también a que nos acompañen en las siguientes lecturas. Y de verdad es una maravilla y una fortuna tener su palabra, sus cantos, sus historias aquí. Nada, un aplauso más para ellas, que ellas son las estrellas de esta conversación. Muchas gracias en las redes y nos vemos pronto y muchísimas gracias a ustedes que estuvieron acá. Gracias.